Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. Amigos televidentes, bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt. Agradecemos permitirnos entrar hasta sus hogares para presentarles Cruce de Ideas como todos los jueves y también los domingos. Vamos a iniciar de inmediato con nuestro tema, el tema del momento, reformas constitucionales. Veamos el siguiente reportaje. Las reformas constitucionales que se debaten en la Asamblea Nacional han levantado todo tipo de voces a favor y en contra. Este martes, miembros de la Central General de Trabajadores se han pronunciado al respecto. Han señalado que no están de acuerdo con más parches a la Constitución Política de la República de Panamá. Hemos estado planteando la conformación de una coordinadora o un frente que nos organicemos desde ahora para la lucha, porque ya ayer fue aprobada en tercer debate. Entonces, en enero, cuando comienza el nuevo espacio que ellos se han dado, comenzar a trabajar de lleno para rechazarlas en el referéndum. Y dentro de esto estamos llamando y llamamos desde ahora a esa conformación de un gran frente que rechacemos estas reformas constitucionales por leoninas al pueblo panameño. En los últimos días, el debate de las reformas constitucionales ocasionó que varios sectores del país hayan realizado manifestaciones en la Asamblea Nacional pidiendo la suspensión de dicho debate. Ahora bien, yo quiero insistirle en una cosa, y aquellos que vieron el discurso de su servidora el día de la proclamación, yo dije algo, y esto a título personal, no tiene nada que ver con COPEME. Yo dije que podemos tener la Constitución de Suiza, los panameños no nos convertiremos en suizos por tener una buena Constitución. Los gremios magisteriales también han mostrado su posición y dicen que en materia educativa es necesario estar vigilantes de lo que se apruebe en la Asamblea. Nosotros sí hemos hecho un balance con referente a este tema de la reforma constitucional. Estamos en desacuerdo toda vez que la Asamblea de Diputados, los 71 diputados han irrespetado este país. Usted ve las universidades, los estudiantes, prácticamente la sociedad le ha dicho no a esto como se dice, el golazo que han hecho estos 71 diputados irrespetando a la concertación de nuestro país. Inclusive querían meter un golazo en uno de los artículos reformando algunos temas de la universidad. Aquí hubo un recorte desagradable por parte de la Comisión de Educación al Ministerio de Educación, 85 millones. Hubo un recorte de más de 407 millones. Entonces, ¿a qué le llamamos calidad de la educación? Los integrantes de la CGTP hicieron un llamado a la población panameña para que rechacen las reformas constitucionales. Que nos organicemos para decirle, tal cual lo hicimos en 1998, cuando rechazamos la reelección de Pérez Valladares, rechazamos el Centro Multimodal Antidrogas y rechazamos la privatización del IDAN. Tal cual lo hicimos en aquella ocasión, hoy estas reformas requieren de que el pueblo panameño, de que los trabajadores, de que las amas de casa, de que los desempleados, de que los trabajadores de la economía informal, miremos este país como parte nuestra fundamental y luchemos justamente contra estas reformas neoliberales. El paquete de reformas constitucionales ha sido aprobado en tercer debate de la Asamblea Nacional durante la noche de este lunes. Se volverá a discutir en la segunda legislatura de este órgano del Estado, que dará inicio el próximo 2 de enero. Con imágenes de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Amigos televidentes, y para conversar de este tema se encuentra con nosotros nuestro panel, Javier Lombardo, quien es abogado, y también se encuentra Boris Núñez, quien también es abogado. Se encuentra también Linda Lo, quien es abogada también, bastantes abogados el día de hoy, y Dionel Salazar, dirigente estudiantil, pero de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y como tenemos varios abogados, yo quiero que se haga docencia, porque Cruce de Ideas se caracteriza por hacer docencia y que la población pueda entender lo que está pasando en la Asamblea, porque a esta altura del partido mucha gente no sabe qué está pasando en la Asamblea y se habla de reformas, se habla de constituyente paralela, se habla de constituyente originaria y muchas veces las personas
simplemente no entienden qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Y me gustaría empezar con usted, señor Javier, para que podamos entender de una vez por todas qué está pasando en la Asamblea con las reformas constitucionales. Mira, gracias y gracias a los compañeros también de la mesa, a quienes nos están escuchando en este momento. Es algo complejo, yo creo que no hay una respuesta en este momento, digamos, ni cajonera ni simple para lo que está pasando. Ya que dices, y en la introducción de hacer un poco de docencia, ¿verdad? Tenemos que entender que este paquete o esta forma como se escogió para una posible reforma a la Constitución, porque eso es lo que está pasando, una posible, todavía no podemos hablar de que ya está reformada, ¿no? Es una posible. Se escogió bajo un método, ¿verdad?, que contempla la Constitución. Nuestra Constitución actual lo contempla. No es que no está allí, no es que no lo dice, ahí lo contempla. Si no me equivoco, es el 3.13, ¿verdad? Y el 3.14, donde la misma Constitución tiene esa válvula, ¿verdad?, que te explica cómo hacerse. Y se está haciendo, ¿verdad?, bajo la figura de dos legislaturas distintas. Una misma asamblea, pero en dos legislaturas, o sea, en dos periodos distintos, ¿verdad? Legislatura, como se llama. Se presentó un documento que lo presentó el órgano ejecutivo, se lo presentó al órgano legislativo, producto de la, y aquí viene la primera complejidad de toda esta cosa, ¿verdad? Fruto de lo que fue la concertación nacional. Esa concertación nacional que, si tú le preguntas, Ramsés, a aquel que está en la calle, ¿usted sabe quién es la concertación? Mucha gente va a decir, no tengo ni idea quién es la concertación, ni siquiera sé quiénes son, ¿verdad? Y yo creo que por allí podemos comenzar a hilar, ¿no? La primera, quizás, por decirlo así, molestia que muchos sectores sienten. Ese paquete se presenta a la Asamblea, lo presenta, quizás también vino desde una promesa de campaña, quizás se podría decir, del actual presidente de Panamá, ¿no? El presidente electo. Que la heredó, básicamente, porque en su momento el presidente Juan Carlos Varela señalaba que iba a hacer algunas reformas a la Constitución. Pero él le fue dando larga, y creo que fue ya casi al final de su periodo, cuando de repente se veía como allí en el horizonte todavía una posible idea, pero al final no lo concretó. Claro. Al final no lo concretó. Él lo presenta a la Asamblea lo toma, pero la Asamblea decide que ese paquete que se le estaba presentando, bueno, vamos a darle circulación, ¿verdad?, entre las personas, entre la ciudadanía, y ellos comienzan a hacer, ¿qué comienzan a hacer? Las consultas, y lo comienzan a hacer en el interior, comienzan en el interior de la República de Panamá. No sé cuánto fue el tiempo que se usaron, no sé si fue un mes, me parece, un mes más o menos, 2 meses. 2 a 3 meses. 2 a 3 meses comenzaron a consultar y comenzaron por el interior. Allí las personas comenzaron, se leían lo que se estaban proponiendo y las personas decían, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto. El que se lo leía realmente. El que se lo leía. Y allí hubo mucha gente, que fueron itinerantes en varios de estas, donde se movían los diputados, la comisión de gobierno, ¿no? Quien era la que tenía en las manos, pues, las reformas, y ellos fueron los que comenzaron, de verdad, y le decían a la gente, bueno, mira, estos son asuntos, y la gente pues proponía. Se hicieron en Veraguas, en Bocas del Toro, en Darién, en las comarcas fueron, ¿verdad? Visitaron todas las provincias. La gente propuso, ellos fueron tomando nota, ¿verdad? Llegaron a Panamá, ¿verdad?, donde también en la ciudad también hubo, en lo particular yo te puedo decir que junto a un grupo de ciudadanos presentamos algunas reformas a uno de los títulos de la Constitución que nosotros queríamos,
sobre el régimen municipal, pero eso fue una cosa, me explico, que un grupo nosotros hicimos, ¿verdad? Sé que se escucharon, yo sé que en esta mesa también hay personas que participaron en las consultas y que también presentaron, ¿verdad? Y bueno, ya lo hemos estado viendo lo que sucedió, o sea, y se dividió en bloques las discusiones, ¿no? Se dividió en 3 bloques. En el primer bloque, cuando se comenzó, ¿verdad?, a discutir, era el Estado panameño, el título 1, ¿verdad? Después también venía lo de la nacionalidad, etcétera, la figura del matrimonio también, y allí comenzaron ya a darse algunos otros malestares entre algunos sectores. Permítame interrumpirle, porque de hecho la concertación señala que ellos están conformados por aproximadamente unos 22 o 23 sectores de la sociedad panameña. Y es ahí donde hay como algún tipo de roces entre la concertación, algunos diputados y algunos sectores. Sectores que no reconocen el trabajo de la concertación, que de hecho en su momento tuvieron algunos disensos, que después llegaron a acuerdos y que al final se le entrega este paquete a la Asamblea, al presidente de la República, y el presidente, sin ningún tipo de modificación, lo entrega a la Asamblea Nacional, porque le correspondería entonces a la Asamblea hacer todos estos cambios. Y no me dejará mentir producción si de casualidad tendrán las declaraciones de la diputada Zulay Rodríguez, porque lo voy a decir textualmente. Ella señala que la concertación responde a los intereses tanto de Movín como a los intereses políticos y económicos de cierto grupo de la sociedad panameña. Muchos lo han dicho, no solamente lo ha dicho una diputada, varios Ahora, ¿qué hay de diputados. cierto en esto? Porque las personas que no conocen del tema, obviamente, de tanto decirle un cuento a alguien, se lo va a empezar a creer. Y Concertación este miércoles se ha pronunciado al respecto y ha llamado a la calma a la población y ha dicho que ellos no tienen nada que ver con ningún tipo de sector y que los 23 sectores han llegado a acuerdos y que estos acuerdos se presentaron como se tenían que presentar. Pero por lo menos yo te puedo decir algo, Ramsés. Mira, sí, yo fui invitado a este programa en calidad pues, de la profesión, pero tú sabes que yo también me agito dentro de las asociaciones de padres de familia de los colegios particulares y dentro también de parte de la Confederación de Padres. A mí la concertación, yo nunca me sentí identificado, nunca me sentí representado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estaba allí. O sea, los padres de familia organizados de las escuelas como tal, nunca estuvimos en la concertación. ¿Los estudiantes se sentían identificados? Para nada. ¿Por qué? Para nada. Nunca hemos sentido que hemos estado dentro del proceso, dentro de las universidades, por ejemplo, jamás, por ejemplo, puedo hablar de la UTP, nunca hemos conversado sobre los temas. Usted puede ir, preguntarle a los estudiantes sobre las reformas, sobre la concertación, incluso sobre una constitución, y existe mucho desconocimiento. Entonces, a partir de ese desconocimiento, puedes darte cuenta que ni siquiera estamos representados, ¿no? Como no sabemos la existencia de esto, no podemos exigir entonces quiénes nos están representando allá, no tenemos conocimiento siquiera de una concertación. Entonces realmente, por esa razón principalmente, no nos sentimos representados. Entendiendo también, como bien decía usted, creemos que la concertación responde a intereses económicos y se ha visto reflejado en algunas de las reformas que ellos han hecho o han intentado presentar. Exactamente. Así que por esa parte creo que la verdad es que ni los estudiantes ni la juventud, incluso bien veíamos en el BTR, las centrales obreras tampoco se sienten identificadas. No conocemos ni siquiera quiénes son los que pertenecen a la concertación nacional. Pero es que ahí viene el doble discurso que confunde a la población. Ojo, yo no estoy defendiendo a la concertación, yo no estoy defendiendo ni a la asamblea, ni al órgano ejecutivo, ni absolutamente a nadie. Ahí viene el doble discurso, porque cuando uno escucha la concertación, ellos dicen, sectores gremiales estuvieron participando con nosotros, sectores de la juventud estuvieron participando con nosotros, sectores de los estudiantes estuvieron participando con nosotros. Entonces, ¿a quién creerle? Yo pienso que esa es parte de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Ahorita mismo, y lo comentábamos antes de que comenzase el programa, ¿verdad? Mira, en las redes hay cualquier cantidad de información, te llega cualquier cantidad de documentos, ¿verdad?
solamente hoy, yo pienso que muchos que estamos en las redes sociales hemos recibido 4 documentos que dicen todos finales, ¿verdad? Uno que manda la concertación, otro, 2 de la asamblea, que hay un cuadro comparativo y el que es el texto, y otro que anda dando vuelta por ahí. Entonces uno dice... De hecho, ellos presentaron este miércoles un cuadro donde está la Constitución actual, las reformas y lo que se está planteando. ¿Pero quiénes? La concertación. La concertación, exacto. Es ese mismo documento que se lo también, solicitamos, los medios de comunicación, claro, debo decir, se lo solicitamos de manera tangible y no lo quisieron dar porque supuestamente lo iban a dar de manera virtual. Son las más de las 7 de la noche y sí, sigo esperando el documento. Entonces estamos hablando de que ahí es donde llega la desinformación. ¿A dónde estamos yendo, señor Núñez? Sí, definitivamente lo que más hay que destacar de este proceso, porque esto es un proceso en el que se ha hecho un llamado a toda la población. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, pocos son los que han asistido al llamado. Y ese es el punto que está encrispando más el debate, porque como bien lo dice el compañero, no ha habido la suficiente representatividad en este proceso. Mucha gente no se siente identificada con un proceso que debió haber nacido desde la base y no desde la cumbre. Muchas veces, y no es que sea una crítica hacia la concertación, porque no podemos negar o no podemos dudar de la buena fe que hayan tenido en participar, en aportar algunas ideas, pero hay que tener claro que 23 personas que representan a cada uno de sus sectores no pueden representar a 4 millones de personas, que es la población. Y en un proceso como este hay que procurar la mayor participación y el mayor debate para que precisamente cuando el proceso de crear y de tener una nueva constitución o las reformas que sean, cada uno de nosotros nos podamos sentir representados e identificados. ¿Qué es una constitución? Al final y al cabo es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Eso para qué sirve? ¿Eso con qué se come? Bueno, la constitución no es más como las reglas del juego de la casa. Usted en su casa establece cuáles son las reglas mínimas para la convivencia entre papá, mamá y los hijos. Bueno, en este caso, papá es el Estado, mamá es la población. Y nosotros, los ciudadanos, somos esos hijos que a veces hacemos cosas que se salen del marco de la Constitución, entonces está el texto para que nosotros sepamos qué podemos hacer, qué hacer y cuándo hacer. Pero esas reglas mínimas las tenemos que consensuar entre todos. A diferencia de una familia que está lo que debe velar el pater familia, el padre de familia por sus hijos, pero aquí en este caso todos somos parte de la misma familia, del mismo país, el mismo Estado, y todo lo que podemos tomar decisiones y ejercer nuestros derechos, tenemos también el derecho de opinar sobre algo que nos afecta. Pero ahí es donde vino la debilidad del proceso. Hubo mucha flaqueza en el método de consulta. Consultar a la población es muy complicado porque todos tenemos una idea de lo que debe ser, pero tiene que generar el consenso, tiene que promover el diálogo. Y lastimosamente lo que hemos observado en la Asamblea es que precisamente, como usted señalaba, colega, 3 meses para hacer unas consultas que al final yo lo percibo como fue un receptorio de quejas. Un receptorio de quejas. Una catarsis. Una catarsis de la población. Ya eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Segundo, cuando termina el proceso de consulta, que fue casi 2 meses y medio, 3, solamente quedaban 15 días para terminar la legislatura. Esta legislatura comenzó el 14 de octubre y ya al 31 tenía que tener listo un texto. ¿Cómo en 15 días vamos a tener un texto de 2 meses de consulta? O sea, tampoco se aclaró mucho por parte de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales cuál era la metodología para escoger las propuestas. Usted presentó propuestas, yo presenté propuestas, y cuando observamos los textos, ninguna, la de usted ni la mía y la de muchos, tampoco se vieron las propuestas. Linda, ¿realmente hubo esa participación ciudadana dentro de este tema de la discusión que se dio por parte de la Asamblea? Bueno, la verdad fueron bastantes gremios, varias asociaciones. Javier y yo estamos en parte de la descentralización, que estamos trabajando mucho en lo que es la Junta de Desarrollo Local, porque estamos viendo ahí el tema de participación ciudadana. Y vemos que en el mismo documento
que fue presentado, donde se ve el desglose, no tiene nada incluido sobre la ley de descentralización, que es muy importante porque ahí se traslada recursos, se traslada competencias a los gobiernos locales, y lo que se quiere es que esto sea un organismo democrático. Aquí podemos mejorar la calidad de vida, podemos rendir cuentas como ciudadanos de las comunidades. También podemos mejorar la democracia y la participación, conocer las necesidades, hacer planes estratégicos de las comunidades. Vamos a una breve pausa comercial, amigos televidentes. Usted no le cambie. Al regresar vamos a seguir profundizando sobre este importante tema que buscamos más que nada hacer esa docencia y conocer realmente qué está pasando entre la Asamblea Nacional, Concertación Nacional y también el órgano ejecutivo, que al final todo se ha convertido, como se diría en buen panameño, en una macarronada, que al final no se entiende qué es lo que está pasando. Vemos personas protestando, vemos actos vandálicos, vemos que se queman las palmeras y al final no sabemos qué está pasando. Usted no le cambia. Al regresar más aquí en Cruce de Ideas. Estamos de regreso, amigos televidentes, con Cruce de Ideas. Gracias por seguir con nosotros y me gustaría hacer la pregunta. ¿Están o no los diputados haciéndose realmente un traje a su medida? Bueno, yo creo de que en sí los diputados actuales no nos representan en su mayoría. Creo que la bancada independiente está haciendo su mejor esfuerzo. Creo que no están tomando en cuenta de que los diputados fueron elegidos por electores que creen en ellos y que piensan de que van a cumplir o cubrir sus necesidades y no lo están llevando a cabo. Están reflejando falta de ética, pareciera que no estuvieran preparados para estar en esos puestos que están ahora. Acá yo voy a mostrar rapidito a pantalla, no sé si me ayuda producción, el documento del que estaba hablando y que debo decir que ya lo tengo, el de la concertación. Son 58 páginas, aquí está, 58 páginas, y lo pueden ver ahí, 58 páginas, y yo me hago la pregunta, el panameño de a pie, que de milagro lee la portada del Siglo, de La Crítica, La Estrella, de mi diario, realmente va a leerse y a tomarse el tiempo de leer 58 páginas. Si hay con el interés, tantas letras. si hay el interés de saber qué es lo que va a contener tu Constitución y sabiendo que todo esto todavía no termina, esto todavía continúa, porque hay que recordar que todavía queda el segundo acto constitucional para enero, exacto, y todavía queda el referéndum. Entonces, es el momento que más allá de esbozar las críticas que bien son recibidas porque así se va enriqueciendo el debate, pero es el momento también de hacerle ver pues a aquellos que nos representan constitucionalmente hablando, que son los diputados, de que sepan qué es lo que queremos o de qué queda para poder modificar o mejorar lo que se ha aprobado hasta ahora. Sabemos que muchos temas han quedado por fuera y que solamente se podrá abordar lo que ya se legisló o se debatió y se aprobó en este primer acto de esta legislatura. Así que lo único que se podrá volver a revisar es aquello que se aprobó. Pero yo creo que el debate y la discusión tiene que ser mucho más profundo. El gobierno nacional tiene que asumir un liderazgo también. Creo que estos 2 meses, que aunque es noviembre y diciembre, para algo tan importante, debe haber una metodología de que se mantenga la población enterada de cuáles son los artículos que se están siendo objeto de la modificación para poder seguir aportando. Los diputados, no puedo negar que tengan la buena intención, pero la mitad de esa asamblea es joven, es nueva. Entonces no tienen toda la expertise y en menos de 100 días o poco más de 100 días ya están sometiéndose a una discusión de una constitución que es un tema bastante sensitivo y que exige bastante diálogo y consenso. Entonces, yo creo que la población tenemos que acercarnos más a la Asamblea y decirle pues, a nuestros diputados
qué es lo que queremos que se mejore en la medida que se pueda. Yo creo que tenemos que acercarnos, como tú bien lo dices, y bueno, aquí tenemos un estudiante, ¿no? Un dirigente entre nosotros, y yo no sé si ellos se sienten que pueden acercarse sin que los vayan a... ¿Verdad? Hoy, Sí. hoy se está viendo demostrado el día de ayer también. Hoy ni siquiera habíamos llegado y ya estaban esperándonos. Entonces, la verdad es que es como usted dice, no se siente esa confianza de poder acercarse. Usted llega a la asamblea y no parece un lugar abierto al pueblo, es un lugar, parece una burbuja cerrada, que son solo los diputados, se hace lo que ellos quieren y los demás esperen lo que salga de aquí. No vamos a esperar a que ustedes vengan a ofrecernos o decirnos qué quieren, ustedes van a aceptar lo que se salga. Y es muy interesante lo que mencionabas antes, que si el panameño de a pie va a leer realmente eso. Yo te diría que aunque lo leyera, ¿cuántos panameños de a pie realmente entenderían lo que dice ahí? Más allá de promover la discusión, también habría que hacer, y esto es parte de lo que tienen que hacer los diputados, es docencia de qué es lo que significa esto. ¿Qué significa, por ejemplo, se utiliza en una constitución y en las reformas muchos tecnicismos que si no somos abogados, yo por ejemplo, no los entiendo. Y me pueden, hablando en panameño, me meten gato por liebre. ¿Me explico? Entonces es una de las tareas que deben hacer la asamblea. Yo creo que eso, la docencia va a ser importante. Yo le recomendaría a la asamblea y aquí como decía el colega, al gobierno nacional, que salgan a, ¿cómo se dice?, a vender, pero que salgan a venderlo, que se hagan cápsulas de lo que está. La gente tiene que entender algo, y lo decíamos al inicio del programa, que esto es una parte también de docencia, o sea, lo que está aprobado en tercer debate, lo que está en el primer acto, es lo que se va a discutir en el segundo acto. O sea, no es que se pueden traer cosas nuevas. Eso es importante que la población sepa, porque la gente va a decir, bueno, no lo metimos ahora, lo vamos a meter en el segundo. No, señores, eso no es así. Ya se cerró ese capítulo. Ya se cerró ahí. Entonces, se va a discutir sobre esto. Entonces, de esto es importante. De una vez se está hablando, no, que vamos a, esto va a ser un no rotundo y llamamos a constituyentes. Me imagino que vamos a hablar más adelante sobre eso. Claro. Entonces, yo creo que esto es importante porque, mira, es como en un juego de fútbol. En un juego de fútbol las reglas tú las conoces desde el principio. O en un juego de béisbol. Cualquier juego que al que tú participes, las reglas tú las conoces desde antes. Acá pareciese que las reglas desde mucho antes no lo sabíamos. Decíamos en el intervalo, ¿verdad? Decíamos que la concertación, por ejemplo, no salió a venderlo al principio, no salió a decirle a la gente, mire, esto es lo que vamos a discutir. Exacto. Eso no pasó. Entonces, claro, cuando la Asamblea sí convocó al pueblo. La Asamblea sí hizo su parte. Sí, esa parte sí la hizo. Y hay que ser justo y hay que decirlo. Porque la concertación haya convocado ciudadanos que manejen tales materias. Exacto. No se hizo. Entonces, yo creo que esas son las cosas que al pueblo lo tienen, como tú decías, Rancés, como nos tienen como, espérate, ¿a quién le vamos a creer? Claro. ¿Por dónde vamos a agarrar esto? Y lo que pareciese después cuando se da ese giro de timón de 180 grados, porque hasta el momento del primer bloque se veía que estaban tomando en cuenta las propuestas de ese resultado de esas consultas. Que nos estaban escuchando. Que nos estaban escuchando, pero de repente cuando viene ese giro de timón y de la presidencia mandan la orden, aprueben lo de la concertación, también queda un mal sabor de boca porque todavía faltaban 2 bloques por discutir, habían propuestas de la población que simplemente fueron descartadas porque prevaleció el de la concertación, una concertación que no hizo una convocatoria al pueblo. Entonces, también tienen que mejorar la metodología en este tema porque no estamos aprobando un reglamento interno, no estamos aprobando un decreto, estamos aprobando la constitución política o la reforma de nuestra constitución, que es la base de que reconoce nuestras garantías, nuestros derechos. La concertación yo creo que ha fracasado, por buscar un término, en cuanto a la comunicación. O sea, no supieron comunicar
las cosas, no supieron comunicar en su momento las cosas. Cuando quisieron comunicar, y de hecho lo hemos visto, cuando quisieron que se hicieron algunas conferencias de prensa para más o menos explicar, ya era tarde, porque ya las personas están, lo acabamos de escuchar en el BTR, hace un momento, ¿verdad? Sí, y hay que tener cuidado mucho con lo que está sucediendo, porque se está haciendo un cóctel que no sabemos cuál va a ser el resultado. Porque hay que tener claro, la población tiene muchos años también de sentirse agobiada, se siente que no tiene una calidad de vida suficiente. Aparte de eso, súmale el ingrediente que no ha sido debidamente consensuado, escuchando realmente a las personas. Eso va sumando al cóctel, y que ahora se sepa pues que solamente fue un texto que lo discutió y lo debatió 23 personas. Y entonces, o sea, ¿cómo va a resultar? Estamos viendo lo que está ocurriendo en otros países. Exacto. Está el ingrediente que, aunque no pareciera serio, pero el ingrediente reciente de esa película, el Joker, como que ha despertado muchas cosas. Entonces hay un aire extraño que no sabemos realmente cuál va a ser el resultado. Me gustaría leer parte del comunicado que emitió la Concertación Nacional durante este miércoles. Entre los puntos que ellos señalan es: reafirmamos que los acuerdos concertados contenidos en la propuesta de reformas constitucional presentada por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, el órgano ejecutivo, como aporte ante la crisis judicial y de gobernabilidad e institucionalidad vivida en los últimos años, se concentran en mejorar la separación de poderes, la función judicial y la función legislativa. Es indispensable que la ciudadanía conozca que en este proceso y dentro del marco de la concertación se sumaron otras propuestas valiosas relativas a los temas de paridad, pueblos originarios, medio ambiente, derechos humanos, entre otras que pueden ser impulsadas a partir de enero de 2020. Pero, ok, ¿desde dónde lo van a hacer? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿desde dónde? Porque tenemos un bloque primero que ya está aprobado. Está aprobado. Y está aprobado, y ese fue el primer bloque, fue el único que fue discutido ampliamente, por decirlo así, donde los ciudadanos pudimos ir, hicimos nuestra propuesta, fueron acogidas, ¿verdad? Después vimos que muchos de la concertación decían, no, pero espérate, eso no es lo que nosotros habíamos hablado. O sea, una de las cosas que yo me preguntaba era, ¿será que lo que era de la concertación ya era palabra de Dios, por decirlo así? Y que eso no lo podíamos tocar, o sea, esa era la idea del Ejecutivo. Esa era la idea, entonces. Para mí, pero esa era la idea del hubiéramos Ejecutivo. trabajado sobre ese texto. O sea, sobre el texto de la concertación se hubiera trabajado y haciendo las modificaciones o las mejoras. Pero eso no fue lo que inicialmente convocó la Asamblea. No. La Asamblea convocó a que presentáramos propuestas dejando a un lado el texto de la concertación para que después de la llamada, ahora se desecha lo que fue la consulta y vamos a coger ahora a tomar de referencia la concertación. Entonces, no se dejó claro. Ese es el punto. No hubo esa armónica colaboración, pareciese, entre la concertación, y la Asamblea. El gobierno, el ejecutivo y la Asamblea. O sea, no hubo esa armónica colaboración. Y ahora, cuando se quiere esa armónica colaboración, pareciese que es tarde. Le leo otro párrafo de ese comunicado. Es importante recapacitar a tiempo con sentido patriótico y pensar en los mejores intereses del país a fin de enviar un referéndum fallido, con todo lo que ello involucra en términos de oportunidad y costo. Sobre todo, no desperdiciar el momento histórico que tenemos para fortalecer nuestra institucionalidad y combatir la corrupción, que fue nuestra intención principal, y con ello atendiendo el clamor nacional. ¿Por qué los intereses del país no estuvieron por delante para hacer una convocatoria a toda la población y llamaran a todos los ciudadanos a participar de la concertación? ¿Por qué ahora el sentido patriótico es ahora que se ve en peligro esas reformas? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo cuando tenías la oportunidad de convocar y de conocer las ideas de toda la población? Ahora que está... El agua hasta la cabeza. Sí, un poco en crisis esta situación. ¿Por qué? Porque fue un proceso que careció de diálogo profundo. Fue un proceso que no hubo suficiente consulta.
Quizás fue un reservorio de quejas, pero de esas quejas o de esas ideas, ¿cómo aceptaron, cómo escogieron las propuestas de la gente? Ahí es donde hay un punto que no está claro, cómo la Asamblea introdujo, mal o bien, las pocas propuestas que ingresaron y que se salvaron, pero las otras... Hay un sentir en la población y obviamente es confusión, disconformidad y eso se puede ver. La Universidad de Panamá protestó en su momento y sabemos que tú eres de la Universidad Tecnológica. Al día siguiente salimos a la Al día calle. siguiente fueron. Para que la UTP Exacto. marchara. Sí. Es muy raro ver a la raro. Universidad Tecnológica marchar y no era 1, 2, 3 gatos, era Sí. casi toda la UTP. Fue una decisión que se tomó en el Consejo General. De hecho, se convocó el día martes de la semana pasada para discutir, pero el detalle en las universidades es que se discutió 2 puntos principales, dos artículos, el 99 y el exacto, 104. exactamente, el 99 y el 104. No se discutió más allá, no se discutió los intereses que realmente se velaban en una reforma, no se discutió qué eran las reformas, solamente vimos esos 2 puntos. Entonces yo creo que por esa parte también debe haber un poco más de movimiento, mover más lo que se está viendo ahorita dentro de las universidades. Me mencionaba, yo creo que lo principal en este momento, ya esos 2 puntos Fueron retirados. Fueron retirados. Sin embargo, sigue la molestia. Sigue la molestia. De hecho, porque siguen yendo exactamente. Y pueden volver a ser tocados en la segunda Sí, legislatura. ese es otro punto. Entonces, creo que lo principal es que sigamos en estas luchas, en estas manifestaciones, que nos mantengamos informados sobre todo y empecemos dentro de las universidades a hacer esas docencias que la Asamblea no está haciendo, como asociaciones estudiantiles, empezar a hacer foros, empezar a hacer conversatorios, empezar a hacer estas discusiones que la Asamblea no hizo, desde dentro de las universidades, con los estudiantes, con los docentes administrativos, que obviamente somos parte de esa ciudadanía y ya estamos ahí conglomerados y podemos llevar esto a cabo. Entonces, creo que principalmente la Universidad Tecnológica, hablo de la universidad como miembro, fallamos tal vez un poco en eso, en concentrarnos tanto en esos 2 específicos puntos y no ir más allá, aunque debo decir que durante el Consejo sí muchos dijimos que tal vez deberíamos hacer eso, ir más allá, hablar de eso, tal vez salir de esa burbuja que mencionaba, que la UTP se encuentra muchas veces y se desconoce de la realidad del país. Entonces creo que eso es uno de los temas y una de las cosas que estamos impulsando como estudiantes. Y también quería añadir que por lo menos estas manifestaciones, el ciudadano tiene temor de que el mismo diputado, quien está debatiendo, aprobando las leyes, se apodere más. Por lo menos en la parte del presupuesto que creo que ya se aprobó, de el segundo debate. Que las personas no quieren que, como había dicho, no quieren que tengan más poder. O sea, todo el presupuesto ellos lo van a aprobar, sin el control del Ejecutivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que de hecho ya hay cuestionamientos también por el presupuesto, porque se estaba hablando, por acá tengo información de que hay viajes, costos de más de... En fin, vamos a una pausa, amigos televidentes. Usted no le cambie, porque al regresar vamos a hablar de 2 términos que también están dando vuelta en todo este asunto. Constituyente originaria, constituyente paralela y en el medio un referéndum. Vamos a ver de qué trata esto a continuación. Una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, con Cruce de Ideas y en medio de la pausa comercial estábamos hablando, obviamente, acá sobre las manifestaciones que se han dado en las últimas horas en la Asamblea Nacional de Diputados. Y yo les comentaba a ustedes que el grupo que sale a generar caos se sabe y se puede entender. Ojo, yo quisiera hacer esto porque obviamente
tal vez me van a atacar, van a criticar al canal y van a juzgar, y no quiero esto. El grupo que sale es un grupo muy minúsculo, pero cuando uno se mete a Twitter, a Instagram, a Facebook, el grupo es mucho, es muy grande, es muy grande. Vemos 200,000 likes, pero los que salen a la calle son 50. Entonces, ¿qué está pasando realmente en todo esto? Estamos en la comodidad de la protesta del sofá, o de la silla, la zona de confort, o del escritorio, me explico, estamos en esa comodidad, o sea, del dedo, ¿no? Del dedo, pero el dedo que está allí tuiteando y nos sirve, tú sabes, de catarsis, para liberarnos, pero de verdad, para ir allá, mira, yo quiero y tratando de ser lo más responsable posible, yo quiero pensar que las personas que están yendo a las distintas manifestaciones lo están haciendo con un genuino interés de que las cosas cambien, un genuino interés de un llamado de atención, de decir, está pasando algo, no queremos esto. Y en su mayoría son Escúchenos, jóvenes, universitarios, ¿verdad? Así es. Puede ser porque en las redes hay de todo, ¿verdad? Ahí presentaron, por ejemplo, me llegó por ahí una imagen de repente de alguien con un símbolo que es el mismo que se está utilizando en la protesta de Chile, ponte. Se habla hasta de brisas bolivarianas. Sí, se habla de tantas cosas. Entonces yo digo, mira, yo la verdad, yo quiero creer que no estamos en ese momento y que no hay eso, ¿verdad? Y que haya un auténtico deseo, y vuelvo y lo digo, de querer que las cosas cambien, que los muchachos, gracias a Dios, los jóvenes, están despertando y están despertándonos a nosotros para que nosotros también hagamos algo. Ahora, todavía siento de que tenemos que romper con esa indiferencia, ¿verdad? Pero yo creo que esa indiferencia es parte de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿verdad? De que no sabemos a quién creerle. ¿Le creemos a la concertación? ¿Le creemos a la asamblea? ¿Le creemos al ejecutivo? ¿A quién le creemos? Una falta de confianza. Hay una falta de confianza. O sea, recuperar la cultura de la confianza urge. Y yo siento que esa es una gran labor que van a tener las nuevas generaciones, que tienen que tener. O sea, recuperar esa confianza, ¿verdad? La confianza, la palabra. Ven acá, yo te doy una palabra, pues yo la cumplo. ¿Me explico? Y volviendo al tema que decíamos, incluso de los diputados, yo quisiera saber, los señores diputados, en verdad, ellos sienten que están representando a un grupo, a sus electores, o sienten que están representándose ellos mismos y que como yo me estoy representando a mí mismo, tú no me digas nada. Al final, el diputado está allí, ¿por qué? Porque la gente los votó, porque la gente fue y votó, él está representando a alguien. De hecho, el presidente les hizo un llamado a través de redes sociales y señalaba lo siguiente, el presidente Laurentino Cortizo: yo respeto la separación de poderes, sin embargo, el respeto es de dos vías. Solicito a los diputados que midan sus palabras. La tolerancia a la diversidad y el respeto a la dignidad humana en mi gobierno no son negociables. Panamá es de todos. Pero por ahí le vino un para atrás, como decimos en buen panameño, de la diputada Zulay Rodríguez, ¿no? Que también le está diciendo, sí, creemos en esa separación de verdad, pero creemos en esa separación, señor presidente, como queriendo decir, oiga, también nosotros queremos respeto por parte de usted. Entonces yo pienso que la clase política nuestra actual tiene que redirigir su actuar, su discurso también. Las nuevas generaciones, ¿qué están viendo? ¿Esto es política? ¿Esto es de verdad la política que nosotros aprendimos en nuestras clases de ciencia política, ¿no? De servir al pueblo? Esto no es política. Vamos al tema, porque seguramente ya en unos minutos producción me va a decir que se nos está acabando el tiempo y no quisiera pasar por alto el tema de la Asamblea Constituyente originaria y paralela. Licenciado Núñez. Sí, hay que recordar, en primer lugar, que ahora actualmente nuestro texto, nuestra Constitución, solamente contempla 3 vías para poder hacer las reformas, ¿no? Eso está entre el artículo 313 y el 314. Una de ellas es la Constituyente paralela, que habla de que se abre una convocatoria para escoger 60 diputados
que será una asamblea paralela a la actual, pero que solamente ha de abordar los temas de la Constitución, mientras que la asamblea actual tendría que seguir haciendo las funciones que le corresponden. Sin embargo, cuando se habla de la constituyente originaria, el texto de nuestra Constitución no lo prevé taxativamente. Sin embargo, una corriente sostiene que el artículo 2 de la propia Constitución dice: el poder solamente emana del pueblo. Y en función de eso, el pueblo puede establecer las pautas para hacer una constituyente originaria. Es un tema de qué debe pasar, porque si yo no entiendo, y soy sincero, yo ahorita no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. Es decir, que se tiene que ir a unas elecciones para poder que la gente pueda decidir una originaria. Ese es el vacío que hay, porque si seguimos esta corriente, no está regulado en la Constitución de qué es una constituyente originaria. La originaria, exacto. Simplemente está haciendo la convocatoria al pueblo para abrirse y salir a la calle a exigir una constituyente. La vía más apropiada, a mi parecer, una constituyente originaria hubiera sido ideal en el 89, en el 90, después de la invasión, que las condiciones estaban dadas para una refundación del país, me parece. Hoy en día, como está el escenario, hay que aprovechar las reformas que están, hay que aprovecharlas y hacer más docencia, buscar más diálogo, más consenso, y que los actores de poder, llámese órgano ejecutivo, asamblea y sectores agremiados que tuvieron la responsabilidad de este documento, hagan la debida convocatoria y llamen al pueblo, pero para la consulta y para poder generar consenso. Nosotros no podemos imponer las ideas de otros. Y ese es el gran malestar que está percibiendo la población. Esa es la interpretación que se está teniendo. Me quieren imponer algo sobre el cual yo no he sido partícipe. Ahora, vamos a hacer una hipótesis. Que se apruebe todo en la asamblea y se llega al momento del referéndum. Y que el pueblo panameño decida que no. ¿Qué va a pasar después de eso? Si eso ocurre, va a haber una crisis de legitimidad. Porque a tan poco tiempo de iniciar este gobierno va a haber una crisis de liderazgo, porque entonces el pueblo ya no le va a tener confianza a la asamblea, tampoco le va a tener confianza al gobierno. Ya la asamblea, lastimosamente, pues, esta es la oportunidad para poder es que a eso voy, porque fortalecerse. Realmente, ¿de qué sirve que se haga un referéndum si la gente no tiene confianza de los diputados? Desde antes, y estoy hablando desde antes de las elecciones, campaña no a la reelección, se cambiaron diputados y al final vemos que están haciendo exactamente lo mismo o peor, y lo tengo que decir así. Y la gente va a votar a favor de unas reformas constitucionales que se está debatiendo en la asamblea. Si el referéndum fuera hoy, creo que la respuesta es un no rotundo. Sí. Entonces, si el referéndum fuera es lo que parece. Y yo creo que pareciese. eso no va a cambiar el próximo año. Mire, usted menciona que hay que iniciar, el profesor mencionaba que hay que iniciar esas consultas y demás respecto al referéndum. Yo creo que ¿qué antecedente conocemos de la asamblea que nos da a nosotros un indicio de que no va a pasar lo mismo en esa segunda legislatura? Ya se aprobó un primer bloque que tiene que pasar por esa segunda legislatura. Pero ¿qué nos da a nosotros esa confianza de que no lo van a aprobar también en esa segunda legislatura y que no va a volver a pasar lo mismo? No existe esa confianza. Yo creo que lo más apropiado en este momento es convocar a una constituyente y empezar entonces un diálogo, las conversaciones sobre si originaria o paralela. Ese es el verdadero diálogo que creo que debería iniciar, pero definitivamente llegar a un referéndum es lo peor que podríamos pasar. Uno, ya sabemos que el pueblo va a decir que no. ¿Cuántos millones se gastará el Estado en hacer un referéndum? Que era lo que decía la concertación. Realizar un referéndum fallido va a generar gastos y costos. Exacto. Entonces, ¿por qué llegar a ese punto cuando ya sabemos lo que va a pasar? ¿Por qué no mitigar ese riesgo? Oye, ¿sabes qué? El pueblo no lo quiere ya. Vamos a llegar hasta entonces de crear más descontento, crear una situación. Si ahorita hay muchos que dicen que estamos en caos respecto a las manifestaciones, ¿hasta qué punto estás dispuesto a llegar entonces si sigues con ese referéndum? Claro. Porque las cosas van a empeorar. Entonces yo creo que ahorita el debate es decirle no al referéndum desde ya y iniciar un diálogo sobre, ok, va la constituyente, paralela u originaria. Ese es el verdadero diálogo que debemos empezar. ¿Qué sería lo mejor, Linda? ¿Paralela u originaria? Paralela será, paralela. ¿Por qué? Creo que debemos escoger
a las mejores personas que tengan conocimiento en esta materia constitucional. Sería mi versión. ¿Cuál sería la mejor opción? Porque estamos hablando que una de las diputadas del oficialismo, la diputada Zulay Rodríguez, se está tirando prácticamente a su bancada de enemigos cuando señala que ella no está de acuerdo con más parches y que la propuesta de tener una constituyente paralela no sería lo correcto, que sería una originaria sería lo mejor. Mira, yo comparto un poco lo que dice Boris, ¿no? De originaria no está contemplado taxativamente. El artículo 314 te habla de la manera de reformar la Constitución bajo una asamblea constituyente que llaman paralela. Ese es el término. Originaria normalmente se ha dado en los países bajo circunstancias como la que nosotros tuvimos en el 89, con la invasión, con la intervención, ¿verdad? Con la invasión. O sea, es como un borrón y cuenta nueva y tú de allí vas a comenzar a refundar. Es una fundación del Estado panameño. Hubiésemos aprovechado allí, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, es que llegó el momento de volverlo a refundar por lo que está pasando, porque la verdad no confío, aquí lo dijo muy bien el dirigente estudiantil, no confía en lo que ahorita mismo está en la asamblea, ¿verdad? Mira, yo allí querría ser como el abogado del diablo, la verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de traer, de darle como un voto de confianza a lo que ya se hizo, se está haciendo, ¿verdad? Pero aprovechar en esta segunda legislatura que se discutan bien las cosas. ¿Me explico? Darle esa oportunidad a lo que hay y, como tú bien decías, estar vigilantes de que las cosas se den. Tanto la concertación como la asamblea tienen un papel aquí importante de salir a informar, a educar en esta materia a la población. Tú sabes, es una posibilidad de oro, uno podría decir, que ojalá la aprovechen. Si ellos no aprovechan esto, entonces, como tú bien dices, va a seguir siendo un caos. Y la gente, ¿verdad?, va a decir, ¿sabes qué? No. Y solamente por la actitud, ojo, y puede ser que ni siquiera se haya leído nada, pero solamente por la actitud de ellos, la gente va a decir, no estoy de acuerdo. Es que los mismos diputados deberían, en este momento, antes de que comience la segunda legislatura, deberían informar a la ciudadanía cómo se va a trabajar. O sea, diferentes puntos, qué consideraciones de las consultas que ellos hicieron en las diferentes ciudades, comarcas, qué elementos se van a tomar en esa reforma. Así que sería importante incluirla en esta nueva etapa y su comportamiento, que también sería muy importante. Sí. Yo para culminar rapidito, yo cuando participé de la reforma, yo presenté 3 propuestas fundamentales, que eran precisamente el tema de la paz, el derecho humano de la paz. Panamá necesita desarrollar políticas públicas en torno a cómo resolver los conflictos nuestros de manera pacífica. Hoy estamos viendo esas cosas por no tener el marco constitucional de que nos podamos formar a la ciudadanía en resolución pacífica de los conflictos. Me hubiese gustado que estas propuestas hubieran estado ahora en el texto. Ojalá se pueda retomar. Me gustaría cerrar con parte de los protagonistas que están haciendo todo este tipo de manifestaciones, los estudiantes. Seguiremos, mientras ahorita el clamor del estudiante y de las personas que hoy se encuentran en las protestas es decirle un rotundo no a las reformas. Dentro ya de los manifestantes se encuentran las diferentes ideas de si, lo que le comentaba antes, originaria o paralela. Entonces, definitivamente, mientras se sigan debatiendo estas reformas, seguiremos en las calles, mientras sigan las mismas personas, mientras sigan en este indebido proceso, por decirlo así, o mal proceso que se están llevando, mientras no se siga llamando o tomando en cuenta a la población, mientras se siga con la concertación nacional a la cual la mayoría, y te lo puedo asegurar, de los manifestantes estamos en contra de la concertación porque no nos sentimos representados por ellos, seguiremos en la lucha, como quien dice.
Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de Cruce de Ideas. Les recordamos a usted que puede emitir su opinión sobre este importante tema a través de nuestras redes sociales @FTV05, también en nuestra línea de WhatsApp 6612-5758. Nos gustaría saber su opinión al respecto sobre las reformas constitucionales. ¿Se está dando o no un buen debate en la Asamblea Nacional? Eso usted lo responderá a través de nuestros mensajes, tanto en WhatsApp como también en redes sociales. Que tengan todos una excelente noche. No hay tiempo para más.